Vamos a hablar ahora con Ángel Verdugo. Ángel, ¿cómo estás? Muy bien, Pascal, muy buenos días. Te ofrezco una disculpa por no ir, pero esa actividad de cacería en la que estoy inmerso, ya tengo al menos el sartén ya en la estufa calentando porque parece que va a haber chuleta. Bueno, pues nos alegramos por eso. Parece que ahí va la cosa. Muy bien, Pascal. Cuéntame. Vamos ahora a hacer un recuento de algunos elementos, Pascal, que prefiguran un 2020 bastante complicado. Mira, el INEGI da a conocer ayer un documento que habla de la inversión fija bruta en México durante octubre del 2019. Hay que aclarar que este indicador tiene un desfase de 2 meses por las características mismas de los datos que se tienen que recabar y el análisis que hay que hacer. Pero, al final de cuentas, lo que señala el INEGI para octubre es un panorama prácticamente de desastre. La inversión fija bruta, que abarca construcción, tanto en la parte residencial como no residencial, y también maquinaria y equipo, tanto equipo de transporte y maquinaria, equipo, etcétera, y tanto nacional como importado. Este documento, que se da a conocer mes a mes, es importante porque nos habla de cómo las empresas están invirtiendo en lo que se conoce contablemente como activos fijos. Ahora bien, el panorama que pinta, es de desastre, y hay que aclarar algo también. Esa caída en la inversión fija bruta, no es nomás de este gobierno. Empezó desde el año 2018, allá por julio, agosto, y alguien podría decir, bueno, pero se le adjudica al actual presidente por las declaraciones que generó, la cancelación del aeropuerto, etcétera. Pero al margen de eso, hay una situación grave, Pascal, en materia de inversión fija bruta. ¿Por qué? No hay economía que pueda crecer, que pueda tener un nivel aceptable del Producto Interno Bruto si no hay inversión. Puede uno decir es que hay desarrollo y lo que tú quieras, pero al final de cuentas, si no hay inversión, Pascal, no habrá crecimiento. Y si no hay crecimiento en una economía, dígase lo que se diga y dígalo quien lo diga, no habrá desarrollo. De tal manera, pues, que estamos ante una situación, Pascal, donde algo hay que hacer pronto y de manera profunda, porque si no tendríamos un año 2020 más o menos en las mismas condiciones que el año anterior, el 2019, y eso ya no podría culparse a la anterior administración, sino que sería totalmente de la actual. ¿Rectificará el presidente para generar confianza en los inversionistas? No lo sé, es un albur, eso es un volado, pues. Pero lo que sí es un hecho es que la inversión no está fluyendo, Pascal. Y tomando en cuenta que Estados Unidos prácticamente ya lleva 12 años de crecimiento expansivo de su economía, las causas son totalmente internas. No podemos, como en otras ocasiones, culpar este estancamiento a nuestro principal socio comercial. Es total y cabalmente internas las causas. Ahora bien, otro problema que tenemos a la vista, Pascal, es el que contradice la afirmación del presidente en el sentido de que no vamos a elevar el nivel de la deuda. Aquí voy a tratar de ser claro, Pascal, porque esto no es fácil explicarlo. Puede uno entenderlo, pero se requiere pues cierta habilidad para explicarlo. Voy a intentarlo. Una empresa tiene el primer rubro en su cuadro de flujo de efectivo, tiene sus ingresos y sus egresos. Ingresos producto de lo que vende, etcétera, y los egresos lo que le cuesta producir eso que vende. Y esa diferencia se llama en las empresas resultado de la operación. En el gobierno, Pascal, se llama balance primario. El presupuesto, lo que gasta el gobierno para funcionar,
menos lo que ingresa producto de impuestos, derechos, aprovechamientos, etcétera. Eso es el balance primario. Esto es antes del costo de la deuda, del costo financiero, que es intereses, comisiones, casos así. Se dice en la teoría de las finanzas públicas que el balance primario debe igualar el costo financiero de la deuda o el servicio de la deuda. ¿Por qué, Pascal? Porque cuando tú tienes un balance primario que es menor a lo que tienes que pagar por el servicio de la deuda o el costo financiero, Sí. tienes que contratar deuda para compensar ese faltante. Y en México, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a olvidarnos del año pasado, vamos a ver el año 2020. En principio, es muy posible que el costo financiero o el servicio de la deuda este año ronde los 700,000 o 750,000 millones de pesos. Y en el mejor de los casos, tendremos un superávit primario de 150,000 millones de pesos, y haciendo una serie de trucos, por ejemplo, hay una cosa que se llama en el presupuesto ADEFAS, adeudos de ejercicios fiscales anteriores. Esto sería como: no le pago a los proveedores en los últimos 3 meses para quedarme con liquidez y esa deuda la paso al siguiente año. Es un truco, es patear el bote hacia adelante. Pero también están los recursos del FEIP, posiblemente hay algún remanente de la operación de Banco de México, pero repito, esos no son ingresos producto de la operación normal del gobierno. En consecuencia, pues, vamos a tener un balance primario que está lejos del servicio de la deuda. Eso nos llevará cuando menos a contratar 500, 600 mil millones de pesos de deuda, Pascal. Por otra parte, si los ingresos en materia impositiva caen por el bajo crecimiento de la economía, ahí el gobierno tendría 2 caminos: o contrata deuda para no recortar algunos programas, o hace un recorte en los programas o aquel, salud, educación, construcción, inversión pública, etcétera. Pero en las condiciones actuales ya ha recortado tanto el gobierno que se vería muy difícil eso previo al año electoral de la elección intermedia del 2021. O sea, ¿tú crees que inevitablemente va a tener que Va contratar a tener deuda? que contratar deuda. ¿En qué plazo? Vamos a decir allá por julio, agosto a más tardar. ¿Por qué? Porque se verá la caída en los ingresos en el primer trimestre, cuando las empresas pagan sus impuestos sobre la renta del año anterior. Ahí habría una caída en los ingresos. Producto también de la caída en el crecimiento, tendríamos menos IVA, que son los 2 ingresos fundamentales en materia impositiva. Ahora, ¿qué opinas de la colocación que hizo ayer en euros? Aquí la colocación, en primer lugar, se está aprovechando la baja en las tasas de interés, pero no sabemos a qué se va a destinar, Pascal. Si estos 2 tramos... ¿Es un refinanciamiento de deuda o no? Puede ser que esté sustituyendo pasivos más caros. Sí. Entonces, en términos netos, no habría una elevación de la deuda. Aprovechar, eso es una medida inteligente y es positiva. O también tienes tú un nivel de deuda, por ejemplo, un pagaré de $1,000 millones a 3 años, pero por acá te ofrecen una tasa más baja a 5 o 10 años, conviene pasarla a 10 años. Pero no sabemos, en los próximos días se sabrán los detalles de estas colocaciones. Pero ahí no está la parte fundamental, Pascal, porque son emisiones relativamente pequeñas. Sí, 1,750. Así es, 1,750 millones, son 40,000 millones, 35,000 millones de pesos, pues. Pero de lo otro estamos hablando de cientos de miles de millones de pesos, Pascal, por la dimensión también de la deuda total, que ahorita rebasa los 11 billones de pesos. Entonces, en esas condiciones, Pascal, poco a poco vamos a ir viendo cómo un conjunto de políticas erráticas, equivocadas, y decisiones en materia de inversión como el Tren Maya, Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía, etcétera, van a complicar el panorama presupuestal
y la única manera en esas condiciones para más o menos taparle el ojo al macho, como dicen, es no otro que elevar el nivel de endeudamiento. Y termino con esto, Pascal. Ya se anunció que el avión, el TP-1, Transporte Presidencial 01, regresa a México, pero hay una situación muy curiosa, Pascal. El hangar presidencial ya fue destinado para la ampliación de la Terminal 2, hacer una especie de terminal ranchera, la Terminal 3. Pues, de alguna manera clausurado Efectivamente, el hangar. ¿No? Entonces, ¿dónde vamos a guardar un avión de esa dimensión? ¿Lo vamos a dejar sujeto a las inclemencias del tiempo, niveles de humedad, lluvia, tierra, etcétera? Es decir, otra vez estamos viendo aquí, Pascal, cómo las ocurrencias, más temprano que tarde, llegan con la realidad a cobrarnos la factura. Este año no se asignaron recursos presupuestales para esa famosa Terminal 3, no sé si a Matacaballo van a limpiar ahí, barrer el hangar presidencial y colocarlo, pero eso va a afectar también una serie de decisiones que iban a mover el hangar de la PGR, el hangar de la defensa, etcétera, de tal manera pues que esa decisión absurda de enviar el avión presidencial a ponerlo a la venta y resguardarlo allá en California, va a traer otras consecuencias en materia de trasladar ciertas instalaciones del aeropuerto. Entonces, como vemos, pues, el panorama para este año, Pascal, luce más complicado de lo que quisiera uno aceptar, pero los hechos duros, los datos duros, ahí están, Pascal. Pues Ángel, gracias. Nos vemos mañana. Acá Ahora nos sí, vemos mañana. Muchas gracias. Gracias.